Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente, esto es Trascendi. Mire, hoy nos da mucho gusto, es un placer realmente, poder charlar con un hombre que se ha dedicado su vida entera a las letras. Él es Juan Domingo Argüelles. Seguramente usted ha leído alguna de sus muchas obras que ha editado. Acaba de sacar una más, no se la adelanto, ahorita estaremos platicando de ello precisamente, pero este hombre ha sido un ensayista, es un poeta, como repito, tiene muchos libros a su favor y estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y su vida entera la ha dedicado precisamente a la literatura y a tratar de aportarnos consejos para, en un lenguaje sencillo, decirnos cómo podemos aplicar mejor el lenguaje en nuestra cotidianeidad. Así pues, creo que está muy buena. Quédese con nosotros. Vamos con Juan Domingo Argüelles. Juan Domingo, gracias por estar con nosotros aquí en Trascendi. Oye, estábamos platicando de ese bellísimo espacio que tienes en tu casa, esa biblioteca, y la primera pregunta que quería yo hacerte justamente era, ¿cuál fue tu primer encuentro con los libros? ¿Cómo entras en este mundo mágico, lleno de belleza, de universos insospechados, de lugar donde te nutre y donde aprendes a vivir y a desarrollarte diariamente? ¿Cómo no, Carlos? Muchas gracias por esta oportunidad de conversar sobre este tema que nos atañe a todos y nos interesa particularmente a nosotros, el de los libros, el de la lectura. Pues a tu pregunta te diría que el primer libro que yo leí con un concepto de que estaba leyendo algo distinto a las historietas, a algunos libros que eran como resúmenes o bien síntesis que venían ilustrados, fue Corazón Diario de un Niño del Mundo de Amiguis. Este libro estaba en casa de mi padre, en la casa paterna, y entre otros que había, y nadie me dijo léelo. Yo veía a mi padre leer, y con verlo leer, a mí me llamaba la atención que siempre estaba él leyendo y acumulando sus lecturas. Y un día yo leía historietas, es decir, las historietas de mi época, desde Chanok, Calimán, obviamente todas las historietas de Disney, y a veces leía algunos libros que estaban adaptados, que adaptaba Bruguera, y que eran pues que El Último Mohicano y todo, pero eran ilustrados y muy breves, muy poco texto. Y cuando yo vi un libro ahí que era casi puro texto y tenía apenas unas imágenes, eran unas imágenes en blanco y negro en cada capítulo, pues lo comencé a hojear y comencé a leerlo. ¿Y por qué me atrapó? Yo estoy seguro que me atrapó porque es un libro que habla justamente de la vida en la escuela. Entonces, Corazón Diario de un Niño trata justamente de ese mundo variopinto que hay en las escuelas públicas. Luego vine a saber que ya pues con conciencia, porque en ese entonces no tenía la conciencia de ello, de que su autor había tenido mucho éxito en la lengua española, tanto o más que en su propia lengua, y que ese libro no significaba mucho para la historia de la literatura europea, ¿no? Es decir, en nuestros países tuvo mucho éxito El Mundo de Amiguis. Y ese en particular es un libro que estaba en todas las casas. Es decir, vaya, toda persona que se respetara, que quisiera que sus hijos leyeran, tenía un libro de Corazón
porque ahí reflejaba todas las capas sociales que habían en la escuela, en una escuela ideal que estaba retratando el mundo de Amikis, y hay momentos de crisis, de conflicto, e incluso hay lecciones de vida, como cuando el niño que tiene más dinero, digamos el niño rico que va a escuela pública, ofende al niño pobre, que es el más precario entre todos, uh-huh. Y el padre va a la escuela y lleva al hijo y le dice y le exige al hijo que le ofrezca una disculpa al niño pobre. Entonces es un libro con ciertos grados de moralidad, con ciertos grados de pedagogía. Más bien es un libro estrictamente pedagógico, pero a mí me atrapó por las historias y lo terminé y dije, el mundo, o sea, descubrí un mundo. Ese fue el libro que me abrió un mundo a la literatura, donde uno podía identificarse con ciertos personajes. Entonces, claro, yo no podía identificarme con el personaje rico, ni podía identificarme con el más estudioso, ni podía identificarme con el más latoso, pero me identificaba con un personaje que era pobre y que tenía capacidad para el estudio. Entonces, yo sentí que era un libro que estaba escrito para mí. Y yo creo que todos en algún momento de nuestra vida leemos libros porque sentimos que están escritos para nosotros, es decir, para cada cual. Claro. A partir de ahí empezó tu gusto por aprender y por leer más. Así es, Carlos. Yo creo que, como dijo un día el gran Andrés Enestrosa, los libros se llaman unos a otros, decía él. Cuando uno lleva un libro a su casa, dice, el libro mismo llama a otros libros y va haciéndose una biblioteca. Esto yo lo entendí más tarde, pero cuando yo estuve en la casa de mis padres, porque yo salí de la casa de mis padres a los 14 años, yo vivía en la ciudad de Chetumal. Yo viví 14 años, mis primeros 14 años de vida los pasé en Quintana Roo, en Chetumal. Y este recuerdo obviamente es de la casa paterna. A los 14 años yo salgo de la ciudad de Chetumal a la Ciudad de México a estudiar la preparatoria, y es cuando yo comienzo a entender que, claro, yo salgo, ¿por qué? Porque yo quería estudiar la universidad. Y en Chetumal no había universidad y solo había una escuela normal para maestros. Entonces yo tenía que elegir entre terminar la secundaria e irme a la escuela normal de maestros, o bien viajar a Yucatán y estudiar la universidad allá, que sí había universidad y además muy antigua. Pero yo preferí la Ciudad de México. Oye, Juan Domingo, ¿cuándo dejas tú de ser exclusivamente lector y tomas la determinación de volverte en creador? Porque muchos nos quedamos en la primera etapa. Sí. Yo creo, Carlos, que que no es tanto que uno lo decida. Yo cuando estaba en Chetumal ya escribía bastantes cursilerías. Es decir, yo hacía lo que se puede. Esto es muy común en todo. Es muy común en los escritores, cuando empiezan, decir que escriben poemas, pero que en realidad no son otra cosa que pensamientos. Es decir, lo que le sale a uno en realidad es la expresión de la intimidad poniéndolo en una hoja en blanco. Y da mucha vergüenza, es decir, en mostrar eso a los demás. Uno lo escribe secretamente, y yo lo hacía. Eran poemas cursis, eran poemas que imitaban además
a Vado Nervo, que imitaban además a Díaz Mirón. Entonces, Gabriel Said tiene una frase espléndida que dice que cuando comenzamos a escribir, no comenzamos a escribir poesía moderna o poesía original, sino que comenzamos a escribir poesía fósil, dice él, porque tomamos de los autores que más nos gustan las ideas y las formas, y son formas que ya están rebasadas, y son ideas que ya están expresadas y las plasmamos ahí como si fueran nuestras, cuando en realidad son imitaciones. Entonces, eso me decía que llegué a la conclusión siguiente. Es difícil saber cuándo uno se convierte en escritor, porque ni siquiera sabe uno si es escritor cuando escribe, porque el escritor profesional, digamos, el que ya se toma en serio, es cuando ya ve su primer libro publicado y aún así todavía le quedan dudas de si publicará otro. Entonces hay personas que publican un libro y ya no vuelven a publicar jamás nada. Y si tú me lo permites, ahí quisiera hacer yo o tender un puente, porque es justamente de lo que vamos a hablar en esta parte de la entrevista. Y esto es con motivo del último libro que acaba de ser publicado tuyo, creo que es No valga la redundancia, ¿sí?, que según me dices, me estabas diciendo antes de entrar aquí, ya tenía un año, ¿no?, de que lo habías concluido. Así es, sí. Este libro es el antecedente de otro que se llama Las Malas Lenguas. Las Malas Lenguas apareció en 2018, en Océano también. En Océano he tenido la fortuna, he tenido la alegría de que mi trabajo sea entendido, comprendido y acogido, sobre todo por su director general, Rogelio Villarreal Cueva. Y yo le he propuesto algunas cosas, hemos platicado de otras más, y cuando yo le platiqué del libro Las Malas Lenguas, lo recibió con bastante gusto y me dijo, pues son libros que sí se necesitan para que la gente pueda comprender mejor el idioma. Y entonces yo he seguido trabajando este tema. Yo antes de Las Malas Lenguas publiqué un libro que se llama El Libro de los Disparates. Este libro de los disparates es del 16. Entonces, digamos que a mí me lleva entre 3 años más o menos hacer un libro. 3 años puedo decir que dedico a cada uno de estos volúmenes. Es un trabajo muy arduo, pero lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo. Este otro, que se llama Pelos en la Lengua, lo publiqué, está publicado en 2013. Entonces, todos estos libros de lexicografía básica, de lexicografía, digamos, para un público en general, o lexicografía de interés general, digámoslo así, están hechos con ese propósito de ofrecer una herramienta a las personas que quieren realmente mejorar su idioma, tanto hablado como escrito. Entonces, no valga la redundancia, ya estaba terminado e iba a salir después de 2 años después de Las Malas Lenguas, en 2020. Vino la pandemia, se cerraron las librerías, dejaron de sacar novedades las editoriales con justa razón, y tan pronto se pudo abrir el mercado, entró a imprenta. Sale en un buen momento, yo creo, y pienso, bueno, en el fondo todos los libros salen en buen momento, pero sale en buen momento porque yo creo que una de las cosas que estamos perdiendo, Carlos, es el respeto por nuestro idioma. Estamos perdiendo de vista una cosa, que el idioma entre todos
los patrimonios culturales tangibles e intangibles es uno de los principales. Es uno, o sea, los alemanes tienen un gran respeto por su idioma, los franceses tienen un gran respeto por su idioma, los holandeses también, muchos países tienen un gran respeto por su idioma, pero a veces se nos olvida que el español es un idioma extraordinario, que es además la cuarta lengua más hablada en el mundo, pero que además no es que sea peor o mejor que otra, pero llegamos a estigmatizar el español porque creemos que el inglés tiene más prestigio. Lo que no entendemos es que el inglés es una lengua franca. La lengua franca para comunicarnos en internet, en todos los países, pero la lengua española es una lengua extraordinaria, y no solo eso. Si hablamos de la cantidad de personas que hablan del español en España, estamos hablando de poco más de 40 millones Claro. de hablantes, pero esos 40 millones de hablantes, ese mismo número está en Estados Unidos. Es decir, me refiero que hay una cantidad similar a la población española que habla español en Estados Unidos. Y muchos de ellos son de origen mexicano, bueno, de origen centroamericano, de origen hispanoamericano, pero muchos de ellos son mexicanos. Entonces, yo creo que el idioma español es maravilloso, y lo estamos disminuyendo cada vez más con una serie de formas notoriamente incorrectas, pero que no nos importan. Ahora, yo no me preocupo por las personas a los que no les importa la lengua. Yo me preocupo por las personas a las que sí les importa. Y entonces yo pienso que estos libros son como instrumentos básicos de consulta o de referencia para personas que se ocupan de la lengua, del idioma, ya sean escritores, periodistas, profesores, también, por supuesto, locutores, en fin, personas que digan de pronto, bueno, creo que me equivoqué, no lo voy a consultar si es verdad, y ya que se haya consultado, diga, si me equivoqué, ya no lo vuelvo a decir. Pero hay personas que no dudan en absoluto. Entonces, me llama la atención que entre esas personas que no dudan en absoluto estén incluso escritores. Entonces yo digo, bueno, todos, hoy contamos con un teléfono inteligente, casi todo el mundo de los que están en el medio, y pueden perfectamente consultar el diccionario ahí. Y sin embargo, pese a que tienen un diccionario dentro del teléfono, no lo hacen. Quiere decir que no dudan en absoluto de que lo que dicen es correcto. ¿Qué consecuencias trae a nuestro lenguaje el empobrecerlo, el reducirlo, el cambiar significados? ¿Cuál es la consecuencia práctica que se tiene en el hablante? Mira, la comunicación básica no se altera. ¿Por qué? Porque el idioma es tan flexible que incluso con poca comunicación verbal y con algunos énfasis gestuales podemos darnos a entender. Si vamos a un país donde no sabemos el idioma, a veces tratamos de explicarnos con señas y algo conseguimos. Pero el problema viene para la educación, Carlos. Las personas que viven hoy con un vocabulario precario de entre 600 y 2000 palabras, pueden tener una comunicación fluida con sus pares, con los demás. Sin embargo, cuando toman un libro que está escrito con rigor, con complejidad, digamos, de filosofía, agarras los diálogos de Platón, por decir algo, y esas personas con escaso vocabulario tratan de leer una página de los diálogos de Platón, encuentran que hay como en cada página 5, 6, 7 palabras que no entienden.
que no saben su significado y que tienen que ir al diccionario. Obviamente, si esas personas leyesen libros con frecuencia, no ignorarían ciertos términos porque ya estarían familiarizados con ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se hacen las pruebas de comprensión lectora que aplica la OCDE y México queda en penúltimo o en último lugar de comprensión lectora, ello se debe a que nos podemos dar a entender y todos los mexicanos podemos comprender con el chale, con el güey, con el qué onda, con el todo. Eso no tiene pierde, ¿no? ¿Qué hubo, mano? ¿Cómo estás? Bueno, esas cosas, esa es una comunicación verbal básica. Pero cuando ya el lenguaje se hace complejo y está en los libros, ya no comprendemos nada o comprendemos muy poco. Entonces, ¿qué es lo que nos está llamando la atención en este tipo de ejercicios de medición de la comprensión lectora? Lo que nos está llamando la atención es que tenemos un escaso público lector serio, es decir, no aquel que casualmente leyó un libro, porque cuando salen las encuestas, la pregunta es si por lo menos has leído un libro en ese año o en tu vida. Y la gente dice, bueno, sí, leí un libro hace algún tiempo, ¿no? Y lo ponen como que es lector. Pero los lectores creo que son otro tipo es otro tipo de persona. Es aquella que ya tiene dentro de sus costumbres, dentro de sus usos y costumbres, la lectura de libros que pueden ser 6, que pueden ser 8, que pueden ser 12 en el año. O sea, con una persona que leyera un libro al mes, con eso sería más que suficiente para tener lectores. Y con eso la industria editorial aumentaría, crecería, se beneficiaría, el país tendría una mejor preparación. Oye, Juan Domingo, perdóname, pero en todo esto, yo creo es muy loable lo que tú haces, este ejercicio, porque brindas estas herramientas. Pero ¿qué acaso no lo que se necesita de sustento, de base, para poder cambiar esta tendencia que cada vez vuelve más simple nuestro idioma, vuelve más elemental las palabras que usamos? ¿No se necesita una reforma educativa real? Porque lo que hemos hablado son, perdóname, pero son parchecitos para curar un cáncer. Sí, esto que estás diciendo es indispensable. Es un problema sistémico. Entonces, cuando hablamos del problema de la educación, yo lo tengo muy claro, incluso en términos de lectura. Una persona que no lee, que va a la escuela y que no lee, es una contradicción, es una incongruencia. Es más, yo diría que no tiene sentido que vaya a la escuela. Pero también yo estoy de acuerdo en algo que dices en otro de tus libros, de que el problema real no es que la gente no lea, porque la gente lee permanentemente. El problema es qué es lo que lee. Y entonces en esa definición, en ese inter de enseñarles, sugerirles, hacerles que amen ese nuevo campo literario, creo que ese es el reto realmente. Así es. Sí, yo he concluido con una investigación, que está en el libro ¿Qué leen los que no leen? Yo puedo asegurar que las prácticas de lectura de las personas semialfabetizadas son prácticas de lectura muy continuas. Es decir, esas personas, el obrero, el empleado en alguna oficina, que pasan al puesto de periódicos y compran su revista y la meten al bolsillo, tienen prácticas de lecturas continuas. Y quienes hacen esas publicaciones saben quién es su público, saben perfectamente que hay un público que consume eso. En cambio, el problema, como vuelvo a citar por enésima vez a Gabriel Said,
no está en las personas, dice, el problema de la lectura no está en las masas analfabetas o semialfabetizadas que no saben leer ni escribir, sino en los universitarios que no quieren leer sino escribir. Entonces, el problema está en que a veces llegamos a la universidad, o no a veces, más bien casi siempre se llega a la universidad después de haber pasado por los anteriores estados de la educación, de la escolarización y particularmente de la preparatoria, sin saber leer y escribir adecuadamente. Y cuando digo que no saben leer ni escribir adecuadamente es porque siguen teniendo los mismos problemas de comprensión y de comunicación. Y esto se comprueba cuando viene la tesis. Cuando viene la tesis de licenciatura, la mayor parte de las personas no sabe cómo hacer una tesis. Es decir, no sabe escribir. Y porque tampoco ha leído mucho. Y le dices, bueno, hay un libro muy básico y muy fácil, que es el de Humberto Eco de cómo hacer una tesis. Pero para poder hacer la tesis hay que leer primero el libro de Humberto Eco y comprenderlo. Y tampoco ese es el gran problema que enfrentan. Entonces, aunque haya herramientas básicas como esta, tú bien lo has dicho, son formas que de una u otra manera tratan de ser de alguna manera elementos que puedan ayudar, ¿verdad? Pero que no van a solucionar el problema real, que es justamente el problema educativo. O sea, todo el problema de la lectura se asienta en la educación. Y yo eso he sostenido durante muchos años, que el problema de la lectura no es un problema de lectura, sino es un problema de educación. ¿Cómo visualizas el lenguaje en una década, 2 décadas, de no aplicarse estas medidas? Un lenguaje cada vez más precario. La Universidad Nacional Autónoma de México hizo un estudio en donde dice que el lenguaje es tan rico, el idioma español, que podríamos estar usando un vocabulario de 20,000 palabras, ¿verdad? Y las personas usan entre 600 y 2,000. Y entonces, bueno, entre 600 y 2,000 palabras te sirven para comunicarte en todos los medios, en todos los ámbitos. Pero como no comprendes y no forman parte de tu vocabulario las otras 18,000, acabas no comprendiendo lo que está escrito en un libro. Es por eso que estamos en último lugar en comprensión de lectura, no por otra cosa. Es que cuando tú dices esto de que son como 20,000 palabras y solo ocupamos 600, me da la impresión como es el tener un Ferrari y estarle poniendo diversos instrumentos para limitar su potencial y terminar caminando a 20 kilómetros por hora cuando podrías desarrollar 200, 250, ¿no? O sea, así es realmente lo que está pasando, según tus propias palabras, nuestro idioma. Ridículo. Así es, Carlos, así es. Eso es lo que está pasando porque, si regresamos, por ejemplo, a los pleonasmos y a las redundancias, hay un lingüista que dice con mucho sentido que los pleonasmos no son otra cosa que redundancias bien vestidas. ¿Por qué? Porque los pleonasmos están, digamos, admitidos en nuestra lengua con un carácter enfático y retórico. Por ejemplo, lo vi con mis propios ojos, ¿no? Bueno, ese es un pleonasmo, porque se usó retóricamente, le dio cierto énfasis, pero es innecesario, porque simplemente basta decir lo vi, ¿no? Pero hay pleonasmos, digo, hay redundancias que no son pleonasmos, y yo te puedo poner el ejemplo de gran megalito de roca. ¿Por qué nuestro idioma alguien puede escribir gran megalito de roca? Porque nunca en su vida ha ido al diccionario
a ver el significado de megalito, ¿no? Es decir, si hubiera ido al diccionario y ve megalito, el diccionario le dice que es una palabra compuesta de mega, grande, y lito, piedra. Creo que queda muy claro. Creo que queda muy claro y creo que todos estos libros que tú nos has hecho el favor de proporcionar, pues sin duda son una herramienta muy importante, aunque coincido plenamente con lo que también tú afirmas, este es un paliativo. Tenemos que buscar una reforma que realmente transforme totalmente esto. Juan Domingo, se nos empieza a agotar el tiempo. Yo te quisiera hacer una pregunta. Cuando yo te digo la palabra trascender, ¿qué viene a tu mente? Trascender es simple y sencillamente ir hacia adelante y encontrar el futuro. Es decir, que en el futuro estemos que en el futuro estemos en una situación mejor. Trascender. ¿Por qué? Porque la trascendencia significa que alguien ha hecho las cosas tan bien que tiene la capacidad de sobrevivir después de lo que ha hecho. O bien que eso que hizo es tan bueno que trascendió, fue más allá del tiempo en el que se hizo. Trascienden los grandes artistas, trascienden los grandes escritores, es decir, trascendió Baudelaire, el gran poeta francés del que se están cumpliendo 200 años de su nacimiento. Trasciende Flaubert, del que se están cumpliendo también 200 años de su nacimiento. Trasciende una obra que está bien hecha y que va a servir en el futuro para apoyar a lo que se haga en ese momento, en ese futuro. Obviamente, si no haces nada trascendente, si no tiene trascendencia lo que estás haciendo, los que lleguen después tendrán que inventarse algo o partir de cero para poder crear alguna cosa. Los españoles fueron muy violentos al llegar a la conquista, cuando conquistaron México, pero sabían un concepto de trascendencia. Uno, cortarles la lengua. Cortarles la lengua, digo, esto es figuradamente, en sentido figurado. Cortarles la lengua a los hablantes de náhuatl, ¿verdad? E imponerles la suya. Y sobre sus monumentos que podían ser trascendentes, construir los propios de ellos que fueron los que trascendieron. Es decir, sobre la pirámide principal, poner la catedral. Sobre tal otro monumento, poner una iglesia, con las mismas piedras. Entonces, queda claro que todo conquistador y toda persona que tiene un futuro sabe que para trascender tiene que hacer las cosas que tengan una solidez, un buen basamento, que tenga un buen cimiento. Si no tiene cimientos algo, y me refiero en sentido figurado a una obra literaria, a una obra poética, a una obra política, a una obra económica, a la obra educativa, si no tiene cimientos, eso se derrumba y por supuesto no trasciende. Y yo creo que el gran problema que enfrentamos hoy es, y tú lo has dicho, Carlos, es de trascendencia, de la necesidad de que la educación sea trascendente y sea trascendental. Y hoy lo que estamos viendo es que eso no es así. Es decir, no está siendo así. Juan Domingo Argüelles, pues mi mejor deseo, porque tu obra siga trascendiendo. Te lo agradezco y de veras esperemos, es un placer y esperemos pronto poder seguir leyendo algo más, porque siempre aportas algo muy interesante para nuestro diario vivir. Te agradezco muchísimo y un abrazo y hay que seguirnos cuidando.
seguiremos cuidándonos. Gracias, un abrazo, Juan Domingo. Hasta luego. Pues esto fue Trascendi, en una aportación que se tiene para poder hablar, para poder desarrollar mejor nuestro lenguaje, que sin duda nos hará un pueblo más fuerte y mucho más grande de lo que somos, rico sobre todo. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.